Tal como se ha estado avisando, en la mañana de hoy vamos a iniciar una serie expositiva en la carta de Pablo a los romanos. Para las personas que nos visitan, eso significa que vamos a estar estudiando esta carta versículo a versículo, desde el principio hasta el final. Y francamente, esto es algo que hacemos con mucho entusiasmo, es decir, comenzar una serie en la carta a los romanos. Honestamente, había deseado hacerlo hace mucho tiempo y no me atreví a hacerlo. Es algo que comenzamos con mucho entusiasmo, pero al mismo tiempo con mucho temor y temblor. La carta de Pablo a los romanos es el Everest del Nuevo Testamento. Es el pico más alto del Nuevo Testamento y de las cartas de Pablo en manera particular. Es la carta magna del Nuevo Testamento. Es imposible tener un conocimiento preciso del Evangelio y sus implicaciones sin una comprensión apropiada del contenido de esta epístola. A pesar de no haber sido la primera carta escrita por el apóstol Pablo, probablemente la primera fue Gálatas o Primera Tesalonicenses, esta carta fue colocada en primer lugar. Los evangelios, los hechos, luego comienzan las cartas, y la primera precisamente es la carta de Pablo a los romanos, y no solo por ser la más larga, sino también por la enorme importancia doctrinal y práctica de esta epístola. La carta a los romanos, en la providencia divina, ha jugado un papel fundamental en la propagación del Evangelio de Jesucristo a lo largo de toda la historia de la iglesia. Para Crisóstomo, que fue probablemente el más grande predicador de la iglesia en el siglo IV, la carta a los romanos era tan importante en su vida y ministerio que él hizo el compromiso de leerla a través de toda su vida por lo menos 2 veces a la semana. Crisóstomo decía que Romanos es indiscutiblemente el compendio más complejo y profundo de todas las verdades sagradas más fundamentales de la Biblia. Martin Lloyd-Jones, mi héroe, que se pasó 16 años estudiando Romanos y no terminó, le dio un infarto en Romanos 15:17 y no terminó la carta. No murió, pero se retiró del ministerio y por eso no pudo seguir. No se preocupen, yo no voy a estar 16 años estudiando Romanos, pero Martin Lloyd-Jones decía que esta carta es el escrito más profundo que existe. El escrito más profundo que existe. Fue la carta a los romanos el medio que el Señor usó para traer a salvación a Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes que ha tenido la iglesia a través de la historia, hasta el día de hoy. Fue la carta a los romanos que Dios usó para convertir a Martín Lutero. Su conversión al cristianismo se debió primariamente a su entendimiento de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. De hecho, podemos decir sin lugar a dudas que la reforma protestante del siglo XVI no fue otra cosa que la consecuencia de un entendimiento más claro y profundo de la carta a los romanos. Martín Lutero decía que todo cristiano debería aprenderse la carta a los romanos de memoria y debería leerla todos los días, como el alimento del alma, todos los días. William Tyndale, el que tradujo la Biblia al inglés a principios del siglo XVI durante el reinado de Enrique VIII, dijo una vez
que ningún hombre puede leer esta carta demasiado a menudo o estudiarla demasiado bien. Cuanto más se estudia, más fácil resulta comprenderla. Cuanto más se mastica, más deleitosa viene a ser. Y mientras más se profundiza, más cosas preciosas encontramos en ellas. Eso decía Tyndale. Juan Calvino decía que si llegamos a adquirir un verdadero entendimiento de esta epístola, tendremos una puerta abierta a todos los tesoros más profundos de la Biblia. Mis hermanos, yo estoy convencido de que Dios puede salvar a muchos y avivar a muchos mientras nos exponemos domingo tras domingo al contenido de esta carta, que fue escrita originalmente a un grupo de creyentes en la ciudad de Roma. Nadie sabe cómo se fundó esta iglesia. Lo que sí sabemos es que Pablo deseaba visitarla y no había podido. Cuando Miguel leyó al principio en el versículo 13, Pablo dice: yo no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido. Pablo quería ir a Roma, así que él decide enviarles esta carta para explicarles con lujo de detalles el mensaje del evangelio que él predicaba entre los gentiles, y entre otras razones para que esta iglesia pudiera ser de ayuda en su deseo de llegar a España, como va a decir más adelante en el capítulo 15 de la carta. En la mañana de hoy vamos a limitarnos únicamente a la introducción de la epístola, los versículos 1 al 7 del capítulo 1. Ahora recuerden, hermanos, que Romanos no es un tratado teológico, aunque a veces lo parece. Pero en realidad Romanos es una carta que fue enviada a una iglesia compuesta por creyentes comunes y corrientes como tú y como yo. En la antigüedad, las cartas tenían un formato muy diferente a las cartas modernas. Usualmente cuando nosotros escribimos una carta en el día de hoy, comenzamos con el destinatario: estimado Juan. Luego viene el cuerpo de la carta: te escribo esta carta, bla, 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 bla. Y al final, el remitente: con afecto, José. Esas son las cartas de hoy: destinatario, cuerpo, remitente. En la antigüedad, las cartas tenían un formato muy diferente. Las cartas comenzaban con el remitente, José. Luego los destinatarios, a Juan. Un saludo, saludos, así. Y luego el cuerpo de la carta. Bueno, ese es el formato que Pablo usa en todas las cartas, casi en todas las cartas que él escribió, solo que él amplía cada uno de los elementos. No es simplemente José, a Juan, saludos. No, cada elemento Pablo lo amplía. Pero en ninguna otra carta del Nuevo Testamento el prefacio es tan largo como Romanos. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Pero él usa 5 versículos para explicar eso. Luego viene el remitente, el destinatario o los destinatarios, en este caso la iglesia de Roma, y usa casi 2 versículos para eso. Y luego viene el saludo. Y lo que vamos a ver en esta mañana, mis amados hermanos, es que, y esto es fabuloso, es que tanto el remitente como los destinatarios como el saludo, todo viene dado en función del evangelio. Para Pablo no había nada más que el evangelio, y hasta para decir quién él es, para decir a quién escribe la carta, para saludar, él no puede hacerlo si no es en función del evangelio. Así que comencemos con el remitente de la carta, y les advierto, es la parte más extensa de este sermón para que no se asusten.
Vamos a estar un buen rato en el remitente de la carta que encontramos en el versículo 1 de Romanos. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Muchos cristianos quisieran tener un testimonio impactante que contar acerca de su conversión. Y eso es equivocado. No tenemos que querer haber tenido una vida muy mala para que la gente se impresione. Yo antes era un ladrón, un drogadicto, un alcohólico, pero Cristo me salvó. Y wow. No tiene que ser tan espectacular. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora, si había alguien que tenía mucho que contar acerca de su conversión, era el apóstol Pablo. Este hombre había sido un fariseo que en su celo por el judaísmo había llegado a ser un perseguidor de la iglesia, hasta que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado camino a Damasco, y todo cambió. Y Pablo compartió varias veces esta historia de conversión, así que es apropiado en ciertos contextos que nosotros digamos cómo fue que el Señor nos salvó. Pero al presentarse delante de esta iglesia que no lo conocía personalmente, Pablo pasa por alto totalmente su espectacular historia de conversión y se presenta a sí mismo como un esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa es su tarjeta de presentación. El Señor Jesucristo había decidido tomar a este antiguo perseguidor de la iglesia no solo para hacerlo suyo, uno de sus esclavos, que es la traducción literal de la palabra siervo que aparece en el versículo 1. Pablo se veía a sí mismo como un esclavo de Jesucristo, sino también para ser uno de sus apóstoles. De hecho, más adelante Pablo va a decir en el versículo 5, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Los apóstoles de Cristo son hombres escogidos por Jesús, que habiendo sido testigos oculares de su resurrección, fueron comisionados por él para hablar en su nombre y poner el fundamento de la iglesia, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20. Así que toda iglesia cristiana verdadera es apostólica. Nosotros somos apostólicos, somos evangélicos, católicos, apostólicos y evangélicos, no romanos. Es por eso, mis hermanos, que ya no hay apóstoles. No, yo sé que hay gente que se dicen que son apóstoles, pero hay gente que cree que son Napoleón. Yo estoy diciendo, oficialmente hablando, hoy día no hay apóstoles. Una persona que se llame apóstol, sencillamente, y tal vez lo hace con un buen corazón, pero está sinceramente equivocado. No hay apóstoles en el día de hoy, porque los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. Yo no sé cuántos ingenieros y arquitectos hay aquí, pero todo el mundo sabe que el fundamento de una edificación se pone una sola vez y para siempre. ¿Ok? Pero aparte de eso, Cristo encargó a estos hombres que fueron testigos oculares de su resurrección para ser apóstoles, y Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15 versículo 8 que el último ser humano que vio a Cristo resucitado fue él, camino a Damasco. Por eso él podía ser apóstol. Cristo se le apareció a Pablo para que él fuera un apóstol. Hay que ver al Cristo resucitado. Ahora, eso quiere decir, mis hermanos, y por eso esto es tan importante, que cuando un apóstol habla, lo hace como portavoz de Jesucristo, es decir, como si fuera Jesucristo mismo el que hablara. Así que al leer esta carta de Pablo a los romanos, debemos recordar que este no es un documento privado escrito por un creyente del primer siglo que estaba preocupado por una iglesia en la ciudad de Roma. No, Pablo escribe esta carta con la autoridad de un apóstol.
De manera que en última instancia, la revelación del Evangelio que encontramos en esta carta no se origina en Pablo, se origina en Jesús. Algunas personas hablan de el Evangelio de Pablo. No, este no es el Evangelio de Pablo. Este es el Evangelio de Jesús. De manera que rechazar el Evangelio que se revela, se define, se describe en la carta a los romanos no es rechazar a Pablo, es rechazar a Jesucristo. Ahora, cuando nosotros mencionamos la palabra evangelio, no debemos suponer que todo el mundo entiende la misma cosa. Así que ahora Pablo todavía está en el remitente. Él está tratando de decir a la iglesia de Roma quién él es. Pero ahora Pablo va a pasar a definir con más detalle cuál era ese mensaje que el Señor Jesucristo le había comisionado predicar entre los gentiles. Porque ese mensaje del Evangelio define la identidad de Pablo como apóstol de Jesucristo. Y hay básicamente 5 cosas que Pablo menciona en este prefacio acerca del Evangelio, comenzando con el origen del Evangelio. Noten una vez más el versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. De Dios. Esta frase no significa primariamente el evangelio que trata acerca de Dios, sino más bien el evangelio que tiene su origen en Dios. Ningún hombre tiene derecho a decidir cuál es la manera en que nos vamos a reconciliar con Dios. Recuerden que en esta ecuación Dios es el ofendido y Dios es Dios. Así que tenía que ser Dios el que estableciera el protocolo a través del cual nosotros podemos reconciliarnos con Él y acercarnos a Él. Por eso Pablo habla de el evangelio, no de un evangelio. En el Nuevo Testamento siempre se habla de el evangelio porque solo hay uno. Un evangelio, el único que hay. La palabra evangelio significa buenas noticias. Bueno, mis hermanos, amigos que nos visitan, de todas las buenas noticias que tú pudieras recibir a lo largo de tu vida, no hay una buena noticia que sea más buena noticia que la buena noticia del evangelio. De hecho, sin esta buena noticia, ninguna noticia es buena. La buena noticia del evangelio es lo que hace bueno cualquier otra cosa. Esta es la buena noticia del evangelio, que hay salvación eterna para el pecador solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Y de hecho a ningún ser humano se le hubiera ocurrido diseñar un plan de salvación como el que encontramos en la Biblia y particularmente en la carta a los romanos. ¿Saben por qué? Porque en el evangelio de Dios, el que se origina en Dios, solo Dios se lleva toda la gloria, y eso es ofensivo para los seres humanos. Decía Agustín de Hipona: al hombre le resulta ofensivo que Dios sea Dios. Y en el evangelio que se revela en el Nuevo Testamento y de manera particular en la carta de Pablo a los romanos, no hay un solo motivo para que el hombre sea exaltado. El único que merece la gloria es Dios. Este es el evangelio de Dios. El método de salvación fue diseñado por Dios y fue llevado a cabo por Dios de principio a fin por medio de la persona y la obra de su Hijo, para que Él solo sea glorificado en la salvación de los pecadores. Es por eso que más adelante, cuando Pablo llega al capítulo 11 de Romanos, que es cuando Pablo termina de exponer con todo detalle de qué se trata el evangelio,
Pablo prorrumpe en unas palabras de doxología, en unas palabras de alabanzas a Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿A quién se le hubiera ocurrido un plan de salvación a través del cual el Dios ofendido es el que paga la deuda del pecado del hombre? ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice Pablo: oh profundidad, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. El evangelio se origina en Dios. Pero vemos también aquí en este prefacio, y todavía estamos en el remitente, recuerden, la continuidad del evangelio. Versículo 2. Que Él es Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. El evangelio que Pablo predicaba, el evangelio que encontramos en todo el Nuevo Testamento, es el mismo evangelio que comenzó a ser revelado en el huerto del Edén. No hay otro evangelio. Tan pronto Adán y Eva se rebelaron contra Dios, Él prometió enviarles un Salvador que habría de rescatarlos del pecado y de todas las consecuencias del pecado. Esa es la promesa que se va desarrollando a través de todo el Antiguo Testamento. Y todos los creyentes del Antiguo Pacto se salvaron porque pusieron su confianza en esa promesa. Se salvaron a crédito, porque Cristo no había llegado, pero ellos estaban esperando a ese Salvador. Tú vas a una tienda con tu tarjeta de crédito y pasas la tarjeta, tú no has pagado todavía un centavo, te llevas el televisor, disfrutas el televisor por un mes, hasta que llega la tarjeta y tienes que pagar. Bueno, todos los santos del Antiguo Testamento, no quiero ser irreverente, pero se salvaron porque Dios fue pasando la tarjeta por cada uno de ellos, y el deudor era Jesucristo. Así que todo el mundo que se ha salvado, desde Adán hasta el último que se salve, se va a salvar únicamente por gracia, únicamente por Cristo y únicamente por medio de la fe. Es el mismo evangelio. Los 39 libros del Antiguo Testamento son 39 postes que Dios colocó en el camino de los israelitas fieles para que supieran que debían esperar por fe en ese Mesías que habría de venir. Todos los corderos que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento según el sistema sacrificial de la ley mosaica, todos apuntaban hacia Cristo. Todas las profecías, las grandes profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia el Mesías. Mientras que los 27 libros del Nuevo Testamento son 27 postes que nos llevan a descansar por fe en ese Mesías que ya vino, que murió, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. De manera, mis hermanos, que este evangelio, el único que hay, es certificado tanto por los profetas del Antiguo Testamento como por los apóstoles del Nuevo Testamento, y en el medio por Jesús mismo. Y la unidad de su testimonio es una prueba poderosa, contundente, irrebatible de la veracidad del evangelio. Lo que nos lleva al tercer elemento que Pablo menciona en este prefacio, y es la esencia o sustancia del evangelio. Versículo 3, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Acerca de su Hijo. Si este evangelio es revelado en toda la Escritura de principio a fin, entonces, mis hermanos, Jesucristo es el punto focal de toda la Biblia.
porque Él es la esencia o sustancia del Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Dios no envió un plan para salvar al hombre. Él envió a una persona. A una persona. Y eso diferencia al cristianismo de todas las religiones del mundo. Todas las religiones te ofrecen reglas, rituales, consejos a través de los cuales los hombres pueden acercarse a Dios, pero el Evangelio más bien nos revela lo que Dios ya hizo a través de la persona y la obra de su Hijo para que los hombres pudieran reconciliarse con Él. Jesucristo y su obra conforman la sustancia del Evangelio. Él es la buena noticia del Evangelio. Como dice Juan Calvino, todo el Evangelio está contenido en Cristo. Y por lo tanto, alejarse solo un paso de Cristo significa alejarse del Evangelio. Y noten todo lo que Pablo dice aquí acerca de Jesucristo. Y es impresionante, tanto en tan pocas palabras. En primer lugar, que Él es el Hijo de Dios. Si tú pones a un lado la declaración del versículo 2 y conectas el versículo 1 con el 3, vas a leerlo de esta manera: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo. ¿Ven? Acerca de su Hijo. ¿Acerca del Hijo de quién? Acerca del Hijo de Dios. El Evangelio es lo que Dios llevó a cabo a través de su Hijo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, que en un punto de la historia asumió voluntariamente una naturaleza humana al nacer según la carne de la descendencia de David, del linaje de David. Según su naturaleza humana, esa es la idea de según la carne. Según su naturaleza humana, Jesucristo pertenecía al linaje del rey David. Y por lo tanto, Él es el Mesías que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, que habría de ser entronado para reinar en el reino de Dios como Rey de reyes y Señor de señores por toda la eternidad. De manera que Jesucristo es verdaderamente Dios, Él es el Hijo de Dios, y es verdaderamente hombre, Él es el Hijo de David. Y consecuente, Él es el único ser capacitado para mediar entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador. Un solo mediador. No, María no es mediadora. No tenemos nada contra María. Es la madre del Salvador. Pero ella no puede mediar entre Dios y los hombres. Ningún santo puede mediar entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5: hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque para ser un mediador entre Dios y los hombres hay que ser Dios y hay que ser hombre. Tiene que ser un hombre para que pueda representar a los hombres, pero tiene que ser Dios para poder presentarse delante de Dios e interceder por los hombres luego de haber satisfecho plenamente la justicia de Dios por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Noten lo que sigue diciendo el versículo 4. Dice acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado, literalmente que fue designado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Él fue designado Hijo de Dios con poder, o el Hijo poderoso de Dios, como lo traduce otra versión, por medio de la resurrección. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que cuando el Hijo de Dios se hizo hombre para nacer en la descendencia y el linaje de David, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, voluntariamente estaba asumiendo una postura de debilidad.
Él vino como un siervo, no como el rey soberano del universo. Fue en total debilidad que Jesucristo murió en la cruz del Calvario como un simple mortal. Pero ¿saben qué pasó? El Espíritu Santo, que es a quien se refiere aquí cuando dice conforme al Espíritu de santidad, es otra forma de decir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino al tercer día y resucitó el cuerpo muerto de Jesús. Eso es lo que dice más adelante Pablo en el capítulo 8 versículo 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. ¿Ven? El Espíritu Santo resucitó el cuerpo muerto de Jesús y va a resucitar el nuestro también, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y a partir de ese momento, mis hermanos, aquel que había sido hecho Hijo de Dios en debilidad y humillación durante la encarnación, ahora fue designado por el Padre Hijo de Dios en poder, o el poderoso Hijo de Dios, que ahora va o a salvar o a juzgar a toda la raza humana. Dios, el Padre, designó a Jesucristo como el poderoso Hijo de Dios a través de la resurrección. Y eso es lo que separa al cristianismo de todas las religiones del mundo. Jesucristo resucitó. Mahoma está muerto, Buda está muerto, Lao Tse está muerto, Confucio está muerto. Pongan al que ustedes quieran, está muerto. Mary Baker Eddy está muerta. El de los mormones está muerto. El de los testigos de Jehová está muerto. El único que está vivo es Jesucristo. Él se levantó de la tumba al tercer día. Él es el Hijo. Fue designado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. De ahí el otro elemento que Pablo menciona en el prefacio. Y recuerden, este es el remitente. Pablo está simplemente diciendo quién fue que escribió la carta. Ya vimos el origen del Evangelio, la continuidad del Evangelio, la esencia del Evangelio. Veamos ahora la amplitud universal del Evangelio. Versículo 5, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Entre todos los gentiles o entre todas las naciones. Pablo vuelve a mencionar su apostolado como una gracia misericordiosa que él recibió del mismo Cristo a pesar de haber sido un perseguidor de la iglesia. Pero él ahora quiere definir con más precisión de qué se trata este apostolado que él recibió de Jesús, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Jesucristo no vino a salvar a ninguna raza particular de seres humanos. Él es el único que puede dar salvación a cualquier pecador, independientemente de su cultura, independientemente de su nacionalidad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 4 versículo 12 que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No importa si nació en República Dominicana, no importa si nació en Corea del Norte, no importa si nació en Arabia Saudita, hay un solo nombre a través del cual los hombres pueden ser salvos, y es Jesucristo. Y es por eso que el Señor le encargó a Pablo de manera particular que llevara ese mensaje del Evangelio a los gentiles, es decir, a los que no son judíos de nacimiento. Por supuesto, Pablo no iba a dejar de predicarle el Evangelio a un judío por el hecho de ser judío. Pero lo que él está diciendo aquí es que
Su tarea primordial era llevar el mensaje de salvación a los gentiles, y me llama mucho la atención la manera como Pablo explica esto. Dice, para promover la obediencia a la fe. En otras palabras, para promover el tipo de obediencia que surge o emana de la fe. Una de las cosas en las que Pablo insiste una y otra vez en todas sus epístolas, pero de manera particular en esta carta a los romanos, es que el pecador es justificado, es decir, declarado justo en el tribunal de Dios por medio de la fe sola. No por ninguna otra cosa, no la fe más obras, no la fe más la misa, no la fe más rituales, no la fe más confesarse con un sacerdote, la fe sola. Pastor, ¿qué significa la palabra sola? Bueno, en el griego es una palabra interesante que significa sola. Sola, nada más, solamente por medio de la fe. Pero Pablo también insiste, y este es el punto importante aquí. Él insiste en el hecho de que la fe en Jesucristo, mi amigo, escúchame bien, si tú estás aquí de visita hoy en la mañana, Pablo y todo el Nuevo Testamento insiste en el hecho de que la fe en Jesucristo necesariamente implica un sometimiento voluntario al señorío de Jesús. Por eso tanto en el versículo 5 como en el 4 como en el versículo 7 Pablo se refiere a Jesús en esta carta como Señor. Él es Señor. Y de hecho por eso es que Pablo se presenta a sí mismo como un esclavo, porque Él es el Señor. Y eso no es exclusivo de Pablo. No es que Pablo era esclavo de Jesús y nosotros, los otros cristianos, no. No, hermanos, esa es la condición de todo aquel que ha creído de verdad en Jesucristo, porque Él es el Señor. Mira, mi amigo, déjame decirte algo muy importante. A final de cuentas, todos aquí somos esclavos de alguien. Aquí no hay nadie que no sea un esclavo. Pero somos esclavos de diferentes amos. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Jesús. No hay una tercera opción. Escucha lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Tú eres esclavo del amo al que tú obedeces. Si eres esclavo del pecado, vas a obedecer al pecado. Si eres esclavo de Cristo, vas a obedecer a Cristo, no perfectamente, pero sí sinceramente. Y a la luz de esa realidad, yo te pregunto, ¿quién es tu amo? Y esta pregunta es para todos, aún para aquellos que son miembros de IBCJ. ¿Quién es tu amo? Porque somos esclavos de alguien. Tú puedes decir con toda certeza que Jesucristo es tu Señor, que en tu vida es su voluntad la que importa, no la tuya. De manera que si hay un conflicto entre tu voluntad, lo que tú quieres hacer, y la clara voluntad de Jesús revelada en su palabra, hay una lucha. Sí, hay una lucha porque el pecado todavía mora en ti, pero tú quieres obedecer a Jesús.
y tú quieres pecar. Ahí está el problema. Pero hay una tensión, hay una lucha. ¿Tú percibes esa lucha? Recuerda, no hay alternativa. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Jesucristo. Una esclavitud opresiva es destructora. La otra, sorprendentemente, es liberadora. Es una esclavitud liberadora. Es una esclavitud que nos liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y la verdad es Jesucristo. Todo aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Tener a Jesús como Señor es una enorme bendición. Déjame hacer un ejercicio contigo que escuché recientemente. Vamos a suponer que a ti te encargan conformar un grupo de personas y mira quiénes deben estar en ese grupo. Tú ahora mismo, ahí sentado, ahora mismo, por favor, tú vas a pensar cuál es la persona más bondadosa que yo conozco. Ponla en el grupo. ¿Cuál es la persona más generosa que yo conozco? Ponla en el grupo. ¿Cuál es la persona más paciente que yo conozco? Ponla allí en el grupo. ¿Cuál es la persona más inteligente y más sabia que tú conoces? ¿Cuál es la persona más tierna y firme que tú conoces? Esa va en el grupo. ¿Cuál es la persona más capaz que tú conoces? Ponla ahí en el grupo. Y así puedo seguir mencionando virtudes. ¿Cuál es la persona más mansa y humilde que tú conoces? Ponla en el grupo. Ahora júntalas todas en una sola persona y luego lleva cada una de sus virtudes a la perfección y tú tendrás una idea aproximada de lo que es tener a Jesucristo como dueño, amo y Señor de tu vida. Él es indescriptible. Mira, déjame decirte algo, a ti que eres esclavo del pecado. Tú crees que tú eres libre, pero tú eres un esclavo. Lo que pasa es que el pecado opera a través de tus propios deseos y te engaña, y él te hace creer. Eres tú el que toma la decisión, pero porque eres un esclavo. Tú eres un esclavo, tú eres un esclavo. Por eso estás atado a vicios que no puedes dejar. ¿Cuántas veces tú has dicho, no fumo más? No es verdad, eres un esclavo. Tú eres un esclavo de buscar tu propia gloria. Tú eres un esclavo de buscar el control de toda la... Tú quisieras ser todopoderoso. Tú quisieras ser Superman. Porque tú eres un esclavo. Pero ahora déjame decirte algo para convencerte de que te hagas esclavo de Jesús. Cada vez que Él te ordena que hagas una cosa, lo que Él te está diciendo es algo como esto: mira lo que debes hacer si quieres preservar tu felicidad. Y cada vez que Él te prohíbe una cosa, lo que te está diciendo es lo que tienes que evitar para que no termines destruyendo tu vida. Porque Él es un amo perfectamente bueno y sabio. El pecado es un tirano perverso. Y lo que Dios le encomendó a Pablo es que él llevara esa buena noticia del evangelio entre las naciones para que hombres y mujeres se sometieran por la fe al señorío de Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 5. Y todo eso para la gloria de su nombre, que es el quinto elemento que encontramos en este prefacio. Noten el versículo 5 otra vez. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Por amor a su nombre. La encomienda que Dios le había dado
a Pablo de promover la obediencia de la fe entre los gentiles fue con el propósito expreso de que el nombre de nuestro bendito, precioso, exaltado Señor Jesucristo sea honrado entre todas las naciones. Esa es la meta final del Evangelio, es la exaltación de Jesús como el único Señor, como el único Salvador de la raza humana. Como dice John Stott, la razón principal por la que debemos predicar el Evangelio no es la principal, no la única, pero no es porque queremos que los pecadores sean salvos, aunque debemos anhelar con todo nuestro corazón que los pecadores sean salvos. Pero la razón primordial, dice John Stott, es un celo abrasador y apasionado por la gloria de Jesucristo. Debe dolernos que Jesucristo no sea honrado. Debe dolernos que hay miles de personas adorando a otros dioses. Eso debe dolernos porque nosotros queremos la salvación de esos que están perdidos, pero sobre todas las cosas queremos que Jesús sea puesto en su lugar. Es por amor a su nombre. Saben que muchos misioneros han sido acusados de ser imperialistas al llevar el evangelio a otras culturas. Y ciertamente debemos confesar que es fácil confundir la tarea evangelizadora con la de llevar nuestra cultura particular a otros países. Es fácil de hacer eso. Pero ¿saben qué, hermanos? Escuchen esto, yo sé que a algunos no les va a gustar, pero todos nosotros somos imperialistas en el mejor sentido de la palabra. Somos imperialistas porque la meta de la evangelización es que hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua o nación reconozcan y se sometan por la fe al imperio universal de Jesucristo. No al imperio británico, no a los gringos, al imperio de Jesucristo. Somos imperialistas. Esa debiera ser la pasión dominante de nuestras almas, el honor y la gloria de nuestro Rey. Ahora, todo lo que hemos dicho hasta aquí es el remitente de la carta. Esta es la presentación que Pablo hace de sí mismo para darse a conocer a la iglesia en Roma. Pero Pablo ahora va a decirnos a quién está dirigida la carta. Y así como nosotros vimos, y no se preocupen, estos dos puntos son más breves, claro. Así como nosotros vimos que el Evangelio define a Pablo, el Evangelio define a sus destinatarios. Noten el versículo 6. Dice, por amor a su nombre, entre los cuales, aquí está el destinatario, estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Esos son los destinatarios. Pablo dice tres cosas aquí de estos creyentes que están en Roma. Fueron llamados por Jesucristo porque eran amados de Dios con la finalidad de que fueran santificados. Estos hombres y mujeres habían llegado a ser cristianos porque Jesucristo mismo los había llamado a través de la predicación del Evangelio con un llamamiento eficaz. El Señor dice en Juan capítulo 10 que sus ovejas escuchan su voz y por eso vienen a Él. Pero Pablo aclara en la carta a los romanos que esa voz de Cristo no viene directamente desde el cielo, sino a través de la predicación del Evangelio. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la voz de Jesús, que es oída a través de la predicación de su palabra.
¿Y cuáles son esas ovejas que sin lugar a dudas responderán al llamado del evangelio en arrepentimiento y fe? Jesucristo dice: aquellas que el Padre me dio, dice Jesús en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Escuchen, mi Padre que me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estas ovejas fueron elegidas por el Padre desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en Efesios 1, simplemente porque Dios las amó. Wow, yo no sé ustedes, pero de verdad Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que yo iba a ser un pecador, que lo odiaba, Él decidió amarme. Eso es lo que Pablo está diciendo, a todos los amados de Dios. A todos los amados de Dios. Fueron llamados por Jesucristo porque fueron amados por Dios. Y precisamente porque somos los amados de Dios, fuimos llamados a ser santos, fuimos llamados a ser apartados para Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay una mayor bendición que ser libertados de la esclavitud del pecado para venir a ser posesión exclusiva de Dios, esclavos de Dios. La santificación es la evidencia de que somos amados. Los amados son santificados, los santificados son amados. Los que no pueden dar evidencia de su santificación tampoco tienen evidencia del amor de Dios, porque Dios a los que ama santifica. Y mis hermanos, esa es nuestra identidad. ¿Se dan cuenta? Una identidad que es definida en función del evangelio otra vez. Lo que te define no es tu estatus social, rico, pobre, clase media. Lo que te define no es tu educación, analfabeto, profesional, ingeniero. Lo que te define no es tu estado civil, casado, soltero. Lo que te define, si tú eres un creyente, es Jesucristo. Por encima de cualquier cosa tú eres cristiano. Esa es tu identidad. Jesucristo te llamó eficazmente a ser santo porque Dios el Padre te amó y te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueras exclusivamente suyo y nadie te puede quitar eso. Lo que nos lleva al saludo. Un saludo que otra vez Pablo expresa en términos del evangelio, versículo 7 en la mitad. El saludo: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El evangelio otra vez. Esta es en cierto modo una versión nuevo testamentaria de la bendición arónica que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que decir sobre el pueblo de Israel. El Señor te bendiga y me encanta esa bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, gracia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. La gracia resume todas las bendiciones que los creyentes recibimos de la mano de Dios sin merecerlas, mientras que la paz es el resultado que produce el hecho de ser los receptores de esa gracia. Ahora tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, como dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1. Tenemos paz los unos con los otros porque somos parte del mismo cuerpo y fuimos todos reconciliados con el mismo Dios. Y por si todo eso fuera poco, ahora también podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no importa las circunstancias en las que nosotros estemos. Solo porque somos los amados y favorecidos de Dios.
únicamente por causa de Jesucristo, únicamente por causa de su obra en la cruz del Calvario. Hermanos, así introduce Pablo este monumental tratado del Evangelio, dirigido a un grupo de creyentes, como decíamos al principio, hombres y mujeres ordinarios, como tú y como yo. Esta carta no fue dirigida a un grupo de teólogos que se estaban preparando en un seminario para ser pastores. No, hermanos, lo que Pablo nos revela en esta carta por inspiración del Espíritu Santo es lo que Jesucristo, tu Señor, tu Salvador, quiere que tú sepas acerca del Evangelio. Eso es lo que tú y yo necesitamos entender acerca del Evangelio. Porque fuera de ese Evangelio no hay salvación para nadie. Y fuera de ese Evangelio no hay crecimiento espiritual para nadie. Este es el Evangelio que salva y santifica. Es mi oración al empezar esta serie, que el Señor ilumine los ojos de nuestro entendimiento en la medida en que nos exponemos cada semana al contenido de esta carta. Que muchos sean salvados por el poder de su palabra predicada, y que entre los creyentes de esta iglesia de verdad Él obre un avivamiento. Un avivamiento. Un avivamiento de piedad, un avivamiento de santidad, un avivamiento de gozo, un avivamiento de obediencia, un avivamiento de gratitud. Mientras crecemos en nuestro entendimiento de nuestra identidad en Cristo y en el Evangelio que define esa identidad. Mientras contemplamos con asombro todo lo que Dios nos ha dado solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, para que solo Él reciba toda la alabanza, la honra y el honor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén.